quisiera en estas 2 semanas, en estos próximos 2 domingos, traer un poquito sobre historia de la iglesia en su comienzo y cómo se conformó las declaraciones doctrinales que son base de lo que es la iglesia hoy. Porque pues a veces nosotros pensamos desde la visión del hoy, de lo que somos hoy. Puerto Rico es una isla que tiene alrededor de 10.000 iglesias protestantes, sin contar las católicas, sin contar las episcopales, aunque algunos las ubican dentro de las iglesias protestantes, sin contar la influencia del espiritismo que hay, sin contar los santeros. A veces usted ve personas vestidas de blanco en los supermercados, en todas sus variedades, porque la santería tiene varias variedades, varios formatos, y el espiritismo tiene varios formatos. Yo tenía una tía que ella decía que ella era estudiante de las ciencias espíritas, y era, me acuerdo que frente a los bajos de Woolworths, cuando estábamos allí, había un señor de una botánica, yo me paraba a hablar con él y me dijo, todos somos espiritistas. Y yo le dije, es verdad, todos creemos, y se me quedó mirando así, todos creemos que hay un mundo espiritual. Lo que pasa es que tú crees que el mundo espiritual lo gobierna Satanás, y yo creo que el vino lo gobierna el cielo. Y yo le dije, si estuvimos hablando, yo iba y lo visitaba cada rato y me ponía a hablar con él. Así que tenemos gente alrededor, tenemos dentro de ese protestantismo que mucha gente menciona, tenemos salones del reino, tenemos mormones, tenemos gente que con unas doctrinas medias raras en Caguey, en Atorrey, en Arecibo, en Utuado, que de vez en cuando escuchamos sus disparates, sus cosas por ahí. Gente con pensamientos mesiánicos, tenemos libres pensadores. Pero cuando comienza la iglesia en el siglo I, comienza con las enseñanzas de Jesús. Lo que conocemos de la iglesia en su comienzo, comienzan cuando Juan el Bautista empieza a predicar un mensaje de arrepentimiento en medio de la sociedad judía. Y ya ellos tenían un conocimiento de todo lo que era el judaísmo como religión en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, su realidad, de su historia, cómo salieron de Egipto, cómo se establecieron en la tierra prometida, cómo habían vivido un cautiverio terrible, cómo habían vivido bajo 4 diferentes imperios, que habían vivido el de los asirios, habían vivido el de Egipto, y después 4 imperios, el babilónico, los medos persas, los griegos, y cuando Cristo aparece en la escena, está el imperio romano. Y ahí había un pueblo judío que tenía un mensaje en particular. Ellos creían en un solo Dios, era la única religión monoteísta. Ahora alegan que hay 3, el islamismo o los musulmanes, y también la iglesia cristiana pues dice que es monoteísta. Hay algunas que sí lo son, otras no lo son. Pero la única convicción que había, la creencia en un solo Dios, excluyendo a todos los demás, el judaísmo. De ahí es que aparece Jesucristo en escena. Juan el Bautista predice, Juan el Bautista abre el camino y lo presenta cuando Cristo va al bautismo, pero a la gente le costaba creer. La gente le costaba entender porque era algo nuevo, se le tenía que explicar. Y Cristo vino no solamente a enseñar una palabra,
sino que toma unos 12 discípulos principales, más una serie de personas que lo seguían, que según los estudios pudieran llegar hasta 500, más otra gente que lo vio haciendo milagros, la multitud en el sermón, lo que se conoce como el sermón del monte, que Cristo le habló a una multitud que posiblemente estaba rondando alrededor de las 12,000 personas, porque habla de cuántos hombres había, pero había mujeres y niños que antes pues no las contaban, y esos son aproximados que había. Y ustedes van a ver que esa historia, Cristo viene, Cristo empieza a hablar del reino de los cielos, ya no algo que iba en el futuro, sino le dice, Juan el Bautista dice que el reino de los cielos se acercaba, y Cristo le dijo, ya el reino de los cielos está entre vosotros. Con la presencia de Cristo, el reino de los cielos se había acercado. Todos nos conocemos el proceso, ese evangelio predicado por Cristo empezó a esparcirse entre diferentes personas a través de la fama, pero lo que marcó el hito, lo que marcó el detonante fue la muerte de Jesús. Esa muerte que llevó al Calvario, Cristo muere por los pecados de la humanidad, pero todavía la humanidad no entendía esto. Cristo le estuvo enseñando por 3 años a los discípulos, pero hay cosas que tardan en uno comprenderlas. Y hasta que no resucita Cristo y se le aparece, muchos de ellos fueron despertados a la realidad de la fe porque comprendieron la palabra. Pero inmediatamente Cristo asciende al cielo, después de haber estado 40 días con los discípulos, viene la manifestación en el día de Pentecostés del Espíritu Santo, donde gente habló en otras lenguas. Lenguas vernáculos, lenguas que se podían entender por personas en particular. Y algunos oyeron hablar del Evangelio. Esa confirmación del bautismo del Espíritu Santo provocó que como 3,000 personas en el primer sermón que Pedro predica abrazaran la fe. Pero esa gente venía con un trasfondo. Los primeros convertidos fueron judíos en su mayoría, por no decirlos todos. Venían del judaísmo, venían de guardar la ley, venían con una convicción, porque ellos creían, ahorita mencionaban el nombre de Yahvé o Hashem, Adonai. Adonai es en griego, Hashem es en hebreo. Y entonces empezaron a oír el mensaje de Jesús. Pero ellos creían que había un solo Dios, era monoteísta, y ellos no veían a Cristo como Dios. Y entonces les costó entender que era una manifestación en forma corporal del Dios mismo. Que Dios se manifiesta así. Que Dios venía para que Cristo se convirtiese en un mediador entre Dios y los hombres, porque contaba con las dos naturalezas. Es el único caso en la historia que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, y Él puede unir la naturaleza humana con la naturaleza divina por medio de Él. Por eso es que la salvación es a través de Jesús. No se puede invocar otro nombre. Por eso es que hay que predicar el Evangelio de Jesús. Pero entonces se empezó a convertir la gente, posiblemente una semana después o 15 días después. El siguiente sábado hubo una manifestación y hubo una congregación, y la gente empezó a oír el mensaje de Jesucristo y se convirtieron unas 500 personas adicionales, otras 5,000 personas adicionales. Y entonces tenemos una iglesia en Jerusalén como de 8,000 personas. Gente que viene del judaísmo, gente que viene con una mentalidad hecha, con una experiencia, con una intervención del Espíritu Santo, que los había despertado a fe, pero ahora tienen que entender. Y entonces, todo ese libro de los Hechos, especialmente los primeros capítulos, nos habla del trato de Dios con esa iglesia nueva, con la gente nueva que empezó a recibir el Evangelio.
Y la iglesia se levanta en un entorno pluralista. En un entorno pluralista. En otras palabras, habían allí personas que eran judaizantes, pero también dentro de los judíos estaban los herodianos, los saduceos, los fariseos, estaban los celotes, que era una organización nacionalista, pero que también participaban de alguna manera en el culto. Estaban los que estaban influenciados, como mencioné ahorita, los herodianos por el gobierno de Roma. Y estaban todos recibiendo a un grupo de personas que ahora alegaba seguir a Jesús, que lo habían visto, muchos de ellos resucitados, y los líderes de la iglesia que se levantaban, todos alegaban haber visto a Cristo resucitado y que habían estado con él, y que algo cambió en el ánimo de esos discípulos porque estaban dispuestos a morir por eso que ellos creían, y que no usaron jamás la violencia para defenderse. No hay una sola pieza, hermano, no hay una sola pieza histórica que diga que la iglesia combatió a los opresores. Eso lo hizo la religión más tarde, en lo que se convierte después el catolicismo o la iglesia universal después del siglo III. Pero la iglesia apostólica, que es la primera iglesia que se levanta con los apóstoles vivos, ellos empezaron a enseñar el evangelio de Jesús, y eso está en la Biblia. Empezaron a enseñar qué era el evangelio. Entonces, ¿qué feligresía, qué grupo de gente se enfrentaron? Pues los primeros años con judíos. Judíos que tenían por costumbre congregarse sábado. Ahora de momento la iglesia se empieza a reunir el primer día de la semana, que era domingo. Yo no tengo ningún problema si alguien quiere honrar y guardar el sábado. Y cuando a mí me gusta, hace tiempito yo le pregunté a un querido hermano adventista, ¿qué diferencia hay entre el sábado y los demás días que ustedes hacen que otros días no hacen? ¿Verdad? Y él dice, pues le dedicamos el día al Señor. Yo me acuerdo cuando yo dejé un negocio que tenía y tenía tanta mercancía que me fui por las calles a venderla, y se me acercó una señora el sábado y me dice, si yo le podía fiar, de lo que yo estaba vendiendo, porque ella no podía comprar en sábado. Y yo le dije, pero puede coger fiado en sábado. Lo pregunté, ¿verdad? Interesante. Y yo le dije, voy a pasar por aquí siempre los sábados. Te pregunto, ¿tú puedes pagar los sábados? Sí, porque si yo vuelvo otra vez el siguiente sábado y ella puede coger fiado, pero yo no sé si podría pagar el sábado. Era tanto el legalismo que dentro de algunos pensadores legalistas que decían que si una gallina ponía un huevo el sábado, ese huevo se podría comer o no se podía comer, porque la gallina trabajó. ¿Verdad? Y entonces se gastaba el tiempo. Cristo tiene que bregar con eso. Perdón, los primeros apóstoles. ¿Cómo yo le digo a la gente que el evangelio es otra cosa? Que el evangelio es gracia, que aunque hay muchas cosas doctrinales de enseñanzas del Antiguo Testamento, y por eso el Antiguo Testamento está ahí, que hablaban de la figura de Jesús, que lo que se conoce como profecías mesiánicas, que hablaban y proyectaban de ese Mesías, ¿cómo yo le podía probar a esa gente que escuchaba el evangelio? ¿Cómo yo le podía probar de que ese Jesús tenía una conexión con Dios y era el Cristo? Cristo, la palabra Cristo es Mesías. Era el Mesías esperado. Por eso que Jesús es el Cristo. Después le añaden Jesucristo. Pero Jesús es el Cristo. Cristo es el Mesías. Y ustedes van a ver que los evangelios escritos 30 años después, por lo menos, el primer evangelio del Nuevo Testamento es el de Marcos, y empieza a relatar ese proceso que vivió la gente para entender quién era Jesús. Y entonces,
Poco a poco la iglesia fue cayendo, por eso es que en los primeros años hubo muchos milagros. El cojo que se sanó frente a la puerta que se llamaba La Hermosa, entrando al templo, la provocación que hubieron, porque la iglesia empezó a crecer, porque uno de los fenómenos de la iglesia que no se daba en el Antiguo Testamento era a través de lo que Pablo llama la locura de la predicación. Por eso es que uno tiene que hablar, uno no sabe quién está escuchando, uno no sabe quién está viendo a uno. Yo las primeras 2 horas de la mañana yo las dedico para, si pensamiento me viene, en pensamiento escribo, porque yo he recibido testimonio del país y de diferentes otros lugares de gente que nos está leyendo, de gente que de alguna manera se relaciona con tu vida, que te conocen, que saben quién tú eres, que se han afiliado. Entonces ese evangelio que uno habla es necesario. Yo no despierto a fe el corazón de la gente, lo hace Dios. Lo hace Dios, pero mi deber es predicar. Y la gente empezó a recibir el evangelio y empezó a tomar decisiones, porque algo que hace el evangelio que no lo hace la religión es que hay un arrepentimiento y hay un cambio. Yo he tenido que escribir varias veces y en la red que presidimos también de pastores lo enseño. La membresía de la iglesia voluntaria. El que llega a la iglesia viene por su propia cuenta. Nadie, bueno, de vez en cuando hay algún esposo que llega obligado. Algunas cosas así, porque yo he conocido casos que están peleados, están a punto de divorciarse y la esposa le dice: si tú quieres quedarte conmigo me tienes que acompañar a la iglesia. Y está bien que llegue obligado. Y hay hijos que vienen a la iglesia obligados. Pero eso no los va a salvar. Se puede perder todavía estando en la iglesia, a menos que no ocurra un arrepentimiento de sus pecados, que es lo que decía Juan: bautícese cada uno, arrepentido de vuestros pecados, y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. El arrepentimiento en la iglesia evangélica es vital, porque tiene que haber cambio. Arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección. El arrepentimiento se tiene que dar por convicción. Hay que hacer diferencia en lo que es remordimiento y lo que es arrepentimiento. Hay gente que está en la iglesia por remordimiento, pero no por arrepentimiento. El que se arrepiente empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Empieza a mirar que hay posibilidad de restauración. Se siente perdonado. Y una de las cosas más grandes que hay en la iglesia y el evangelio es el perdón de pecados. Porque una persona que tiene una lista grandísima de ofensas, porque uno descubre que son pecados, porque hay gente que no tiene conciencia de pecado en el mundo, vive como le da la gana y nada es malo. Usted va a oír esa expresión mucho en la calle: nada es malo, eso no es malo, tener amigos de afuera no es malo, tomarse esto aquí no es malo. Pero cuando tú tienes un arrepentimiento, desde adentro de tu espíritu ya tú sabes que hay cosas que tú no debes hacer. La iglesia no lo prohíbe, la iglesia enseña que es pecado, porque usted toma la decisión si lo acepta o no lo acepta. Usted no va a tener ningún grillete electrónico, no va a haber sistemas de vigilancia, ¿verdad? Usted se mete donde usted le dé la gana. Y las consecuencias de esas acciones son del individuo. Pero cuando alguien empezó a conocer el evangelio, tenía la coyuntura: yo sigo en el judaísmo o ahora tengo y conozco el evangelio. ¿Qué es lo que me está enseñando? Y por eso ustedes van a ver que se enfatizan las enseñanzas del Sermón del Monte, que prácticamente Lucas, Marcos y Mateo las enfatizan, que fueron unas enseñanzas increíbles, que nos provoca la reflexión diaria. Ustedes van a ver, dice la ley, mas yo digo. Habla del adulterio, habla de las ofensas, de los enchismados, de la gente que son asesinos de carácter,
Sí, porque hay gente que hablaba mal del otro, hay gente que ha matado gente y cargan el cadáver en su corazón. Porque los odian. Porque le hicieron algo que le dice, tú moriste para mí. Yo no quiero verte más, no quiero conocerte y yo te quiero ver, si te pudiera ver, horizontal. Y es que algunos también, pues de las cosas que hicimos, nos lo merecieron que nos trataron, porque hicimos cosas que no agradaron a Dios. Porque hay gente que no se ha dado cuenta, pero eran los pecadores. Mentirosos, iracundos, problemáticos, idólatras. ¿Sigo? Así éramos antes. Servíamos al reino de las tinieblas. Y esa iglesia se fue consolidando. Tomó posiblemente 15, 20 años. Uno de los que se convierte es el apóstol Pablo, camino a Damasco. Hay quien dice que cayó de un caballo, la Biblia no lo dice. Él cayó postrado y tuvo una experiencia. Y la Biblia dice que se le abrieron las escamas de los ojos. Es un despertar al conocimiento, porque a la verdad que uno mira su pasado y uno dice que bruto uno era. Eso mismo. Una oscuridad tremenda. Yo me acuerdo que para Navidades yo serví en el altar dentro de la iglesia católica. Yo estudié en un colegio católico y habían 5 misas los domingos. 5 misas. La iglesia era bastante grande, Santa Teresita. Y tenía una estatua que le llamaban que era del niño Jesús. Y todo el mundo iba, pasaba en Navidad y le besaba la patita al yeso ese. Eso es lo que hacían, literalmente. Yo no sé si alguien se acuerda. Ahora con uno despierta esto del COVID, uno dice cuántos microbios uno cogió de alguien anteriormente por 5 misas consecutivas. Es así, eso nos pasó. Y yo me acuerdo que yo iba y le pedía perdón al Padre de mis pecados. Perdóneme, Padre, ¿por qué pecado? Y yo le decía las cosas y me mandaban a hacer unas penitencias. Y uno sentía como algo bien, o sea, como que, pues esto parece que funciona, pero uno seguía haciendo los mismos pecados. Yo seguía haciendo el mismo peleón de siempre. Me daban aquellos corajes que me cegaban. Y una serie de cosas en la religión nos sentíamos bastante bien. Yo cantaba, aunque ustedes se sorprendan, yo llegué a cantar en un coro dentro de la iglesia católica en una misa de gallo, y allí cogí una de mis primeras bofetadas. Traté también de estar en un coro cristiano después de convertido, y tampoco funcionó. Pero la realidad es que uno va enfrentando unas cosas y uno va descubriendo una diferencia antes y después de convertido. Gracias, Señor. Como posiblemente para el año 40 o 45 de nuestra era, el apóstol Pablo es llamado para que vaya a predicar. Ya había tenido una experiencia con Cristo, camino a Damasco, pero tardó unos años en lo que se fue a Arabia, y donde estuvo con Bernabé jugó un papel importante. Y Pablo, Dios lo llama porque ya no tenía esos prejuicios, porque él se crió en otro lugar. Él no se crió ni en Jerusalén. Él había tenido que emigrar bajo el Imperio Romano a lo que es la Turquía moderna, donde están y Pablo se había levantado en el exilio con una mentalidad cultural un poquito diferente. Y Pablo recibe el Evangelio de Jesús. Y Dios le dice, tú vas a ir a predicarle a los gentiles. Esto le añade a la iglesia una dinámica tremenda. Porque contrario a los judíos, que eran monoteístas, los gentiles eran idólatras. Creían en muchos dioses, tenían una perspectiva de la influencia de los medos, de los persas,
de Babilonia, de dioses que son comunes como Zeus o Júpiter, que es la versión romana de Zeus griega, a Minerva o a Diana, que la vamos a ver que adoraban porque los gentiles eran más matriarcales, adoraban mujeres. Muchos de sus dioses eran mujeres. Y tenían hombres también que adoraban, o semidioses, toda esta dinámica de lo que hoy se conoce como la mitología griega, que tiene también la influencia en la cultura romana. Esa gente no tenían reglas, vivían sin casarse. Había mucha relación entre maestros y sus mancebos. Relaciones sexuales entre hombres. Ustedes los que estudian un poquito de Sócrates y Platón, todos esos muchachitos tenían problemas. Y eso se lo enseñaron a usted en la escuela, tenían unos mancebos que les servían. Y que vivían sin reglas. No respetaban la mujer del prójimo. Habían unos libres pensadores que se llamaron después gnósticos, que no descartaban ninguna verdad. Vamos a buscar el conocimiento, vamos a analizar por qué esta silla tiene 4 patas, por qué no tiene 3. Y esto tiene que haber un propósito y tiene que haber una verdad. ¿Quién diseñó esta silla? Y empezaban a buscar, y ustedes van a ver cómo el evangelio, cómo los mensajes y las enseñanzas de ese tiempo son muy interesantes leerlas. ¿Cuál es la posición? Y usted va a ver que uno de los primeros libros que yo leo es la Divina Comedia, que es una relación entre la mitología y muchas áreas del cristianismo desde el concepto de la Iglesia Católica Romana. Hay una crítica enorme al papado en la Divina Comedia. Y entonces usted empieza a ver cómo la Iglesia ahora, de momento llega un montón de gente que no conoce la historia judía, que no conoce el Dios del Antiguo Testamento, que ahora de momento oye hablar de Jesús por una gente que le llamaban ahora los del camino, que por causa de la persecución en Jerusalén habían empezado a caminar por el imperio, como dijo Cristo en Hechos capítulo 1, que iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Mira, el evangelio no te necesita a ti para crecer. El Espíritu Santo es suficiente. Pero si tú tienes de Dios una verdad, mudo no vas a ser. En algún sitio tú vas a hablar de ella porque rebosa de adentro de ti una palabra y tú la vas a compartir. No importa lo que sea. En una cancha de baloncesto, en un hospital, porque hay veces que Dios te pone así mismo horizontal por una semana al lado de alguien en un hospital y algo tú tienes que hablarle. Si no te meten preso y allá un capellán te visita. Es una bendición. Alguien va a hablarte del evangelio y a alguien tú le vas a hablar de lo que tú tienes. Y eso fue lo que pasó con la iglesia. La gente se siguió convirtiendo. Pero qué problema. ¿Cómo yo le enseño a esta gente nueva que vienen de los paganos y ahora se están metiendo a la iglesia, que eran judíos que conocían del evangelio, que ven a los paganos con recelo, a los gentiles con recelo, porque nosotros tenemos prejuicios innatos. Los grupos usualmente son cerrados. Qué difícil es abrir los grupos, abrir las pandillas. Y Dios te pone en sitio. Una iglesia que quiera ser metropolitana tiene que recibir todo tipo de gente. Todo tipo. Si quiere tener una iglesia en un barrio sentado, pues usted le pone letrero y le puede poner un letrero afuera que dice nos reservamos el derecho de admisión. Porque si usted viene con otras conductas, pues aquí pues lo vamos a sacar en el nombre del Señor. Pero usted es bienvenido a escuchar la palabra. Y esa gente que se iba acercando se convertía.
Algunos de ellos no entendían qué estaba pasando y algunos, como me dijo una vez uno, es que yo cada vez que vengo a la iglesia se me paran los pelos. Es que yo siento algo como que, ay, que yo no lo sé explicar. Es que hay una presencia aquí. A mí me han dicho incluso, yo estaba con un abogado una vez y me dijo, tú tienes como un aura encima, una cosa. Y yo le digo, eso se llama unción del Espíritu Santo. Pero ellos te entienden, ellos te buscan, tú tienes algo bueno, muchachos, que esto es una cosa tremendo. Pero entonces vienen esa gente que vienen con una visión espiritista, vienen de la santería, creían en los magos, en la magia. De momento ven que el evangelio se le acerca a ellos con una palabra, y ustedes van a ver el libro de los Hechos, es interesante, como un mago quiso incluso comprar el don del Espíritu Santo para tener para orar por la gente y para que tuviera alguna relevancia. Y esos dos grupos empiezan a coexistir. Es interesante que Pablo dice que de los judíos y de los gentiles sale un grupo nuevo que se llama la Iglesia de Dios. Gente que van a convivir juntos, que van a tener una relación cultica, porque adoran al mismo Dios. Pero yo vengo con tantas supersticiones, con tantas creencias, con un conocimiento previo tremendo de todo lo que uno aprende, porque lo que uno bailó siempre se recuerda del baile. Eso pasado, que aunque usted lo haya pisado, usted lo carga al rastro con él, con sus marcas, con sus tatuajes, con sus golpes en la vida, vivió traiciones. Así usted llegó al evangelio. Usted llegó con cargas, con enfermedades, con lo que llaman por ahí maldiciones generacionales, porque eso se pegó hace 10 años, se veían las maldiciones por donde quiera, buscando demonios en el pasado. Dios reprenda a los demonios. El día que usted se convierta a Cristo de verdad, se le bajan todos los demonios de encima. Porque la Biblia dice que no es coexistente. Por ahí un libro que se llama Cerdos en la Sala, que hizo muchísimo daño. Porque decían que una persona que podía meterse al demonio, un cristiano de verdad, fíjate que estoy usando la palabra de verdad, ya usted tiene a Cristo en su corazón. El diablo puede influenciar de afuera, puede presionar de afuera, pero jamás va a apoderarse de un cristiano. Porque no hay diablo que pueda sacarle a Cristo de su trono. La iglesia empieza a crecer. Y entonces la iglesia está en una disyuntiva de empezar a enseñar. Y por eso es que se escriben los 4 evangelios. Para hablar de las enseñanzas de Cristo, de su vida, de su muerte, de lo que vivió, de lo que significó esa muerte, de su resurrección. Pablo, hablando a los gentiles, dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y todas las cartas de Pablo son para la iglesia que estaban haciendo en el exilio. Todas las cartas de Pablo, quizás si le damos a Pablo también la autoría del libro de Hebreo, yo soy de los que creo que él puede haber escrito hebreo, pero él no lo pone porque él no era bien visto entre los hebreos. Pero todas las demás cartas le enseñan a la iglesia cómo vivir. Por eso es que en la iglesia se le pide a una persona que llega sin casarse, que eventualmente se tiene que casar. Los que vienen con vicios, con cosas en el mundo, el que venía fumando, el que venía bebiendo. Yo sé que hay algunos creyentes que de vez en cuando tienen su botellita guardada por si acaso hay crisis. Pero el evangelio que yo conozco de antes, la gente llegaba mascando tabaco, venía con vicio, venía con situaciones. Y cuando conocía a Cristo, lo primero, adentro de ellos, nacía del Espíritu Santo un deseo de dejar todo eso. Los que creían en la brujería,
los horóscopos, la sociedad nuestra normal. Y ahora tenemos una influencia de budismo en Puerto Rico bárbara. Cantante famoso está metido dentro del budismo. Porque el budismo tú puedes hacer lo que te da la gana. Porque las relaciones son etéreas. Pero la iglesia predica un mensaje que necesita el arrepentimiento para ver un cambio. Ah, que es magia, claro que no. Los cambios duelen, porque son renuncia. Los cambios duelen porque tenemos que seguir batallando con nuestros recuerdos toda la vida, con las tentaciones toda la vida. Toda la vida. Porque no se nos borra la memoria, no tenemos esto no es una computadora que usted le puede dar un reset para ponerle otro más y reprogramarla. Usted tiene memoria, usted tiene recuerdos. Y si yo me meto en los sitios equivocados, esos recuerdos se despiertan. Y si tengo amigos que no conocen a Dios, me van a arrastrar y van a haber consecuencias. Y hay veces que gente nos llama, ay, que mi hijo está preso, para que oren por él. Yo me acuerdo que una vez me dice una persona, ore por mi hijo que tiene un juicio mañana, y yo digo, Señor, que se haga justicia. Y me dijo, pastor, justicia no, porque me lo meten preso. ¡Misericordia! ¿Cuántos de nosotros vinimos aquí por misericordia? A mí no me gusta hablar mucho, hay gente que se gozan hablar de esos testimonios, de lo malo que fuera. Mire, yo le digo a la gente, yo era malo, gracias al Señor porque Cristo vino a mi vida, pero yo no voy a revivir todo eso y después decir gloria a Dios por lo que yo era, no. Todos nosotros tenemos historia, todos nosotros tenemos dolor en nuestro pasado. Y el evangelio empezó a crecer a la medida que entendieron. Y Pablo les enseña una ética de vida cristiana. Y le empieza a enseñar las cosas que había de dejar. Y le dice, el que era mentiroso, deje de mentir. Y el que era adúltero, deje de adulterar. Y el que era idólatra, deje de ser idólatra. El evangelio es cambio. El evangelio es transformación. Amén. Y ustedes van a ver que las primeras enseñanzas de la iglesia tuvieron que ver con arrepentimiento, con perdón de pecado, con un cambio de vida, un nuevo nacimiento, presencia del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que la iglesia aprendió. Cristo Y le dedican capítulos enteros en el Nuevo Testamento hablando de la procedencia de Cristo. Hay un verso que a mí me gusta mucho y hay gente que lo toma livianamente porque no lo entiende, que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa procedencia divina o procesión eterna, como le llaman, que es inmutable. Dios no cambia. Mire, pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar la historia. El mundo está a borde de que un loco apriete un botón y pase una catástrofe grande. Y usted tiene que aprender a vivir no por temor a las malas noticias. Las malas noticias, alguien decía ahorita, que van a llegar. Y el mundo, como es tan superficial, que lo que miras ahora, que como no tiene sentido de eternidad, piensa que lo que te pasa ahora es una tragedia. Y para el creyente esa desgracia puede ser una bendición, porque esto es un cuerpo de miseria y de muerte, que lo pica las avispas o las abejas. Nos pueden pasar. Nos puede pasar, podemos perder la casa, podemos perder la familia.
¿Por causa de nuestro pecado o por causa de nuestra conversión? Porque hay gente que ha perdido cosas porque se convirtieron. Porque las mujeres lo dejaron, o los hombres lo dejaron porque esa persona conoció a Cristo. Servir al Señor no es fácil. Servir al Señor demanda de nosotros entrega. Pero yo no puedo seguir viviendo como el mundo. Todo se cambia en el Evangelio. Cuando usted viene a Cristo, su manera de pensar es influenciada. Esto es una de las cosas que hace el Evangelio, y ahí es donde voy a entrar porque voy a la milla del mundo. Mateo capítulo 11, verso 25 al 30. Hablando Cristo acerca a la iglesia de lo que era la importancia del conocimiento. Dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? La verdad del Evangelio a los sabios y a los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid pues todos a mí los que estéis cansados, los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No contraste ese, porque la carga del Señor es mucho más fácil que la carga del mundo. De momento la iglesia te empieza a enseñar unas cosas que tú tienes que dejar. Debes dejar. Te dice que hables con honestidad, que vivas con una vida íntegra. Tu manera de vestir puede cambiar. Todo va afectado. Con la palabra que yo recibo, en mi mente se despierta pureza, honestidad, dinamismo, entrega, pasión. Uno va conociendo el Evangelio. Este hombre carnal, lleno de pecado en el pasado, con pensamientos confusos. Esa mujer llena de un montón de cosas, que llegó con vanidad, que le importa la apariencia, que le importa cómo otros la ven, no el Señor ni su esposo, cómo los demás la ven. Porque tenemos una vanidad tremenda en este mundo, que somos responsables de cómo hablamos, cómo pensamos. Mire, porque nos llegan pensamientos malos. Esto es una cosa increíble. Cualquier cosa de todo un pensamiento, cualquier actitud de alguien provoca que uno hable de él, y que nos crea una crisis interna, porque hay gente que se comporta de una manera y el otro se hace un yoyo por dentro, porque por dentro quisiera metérsele por dentro al otro, y viene la murmuración. Pasó con la iglesia. Los nuevos creyentes, de momento llegan los gentiles y los judíos se pusieron bravos, como esta gente que vienen, que no conocen nada del Evangelio, que no conocen nada del Dios del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo que van a venir sin circuncidarse? Esa gente no guarda ni las lunas nuevas. ¿Saben? La crisis que le causó a los judíos y a Pedro, que quería bautizar a los gentiles en la casa de Cornelio. Esa gente que no son de nosotros, que no se merecen eso. Pero algo que se llama gracia, que es el concepto que después se trata de entender, que es gracia, que es un favor no merecido, que se le apareció a Jesús en medio de la conciencia de la gente, a un pueblo que no era un pueblo, que no conocía de Dios,
que hablaba un idioma diferente. Y ahora Dios los une a la iglesia. Con un montón de cosas que había que criticarle, porque eran distintos. Mire, siempre ha habido complejidad en la iglesia, porque Dios te añade elementos a la iglesia que no son bien recibidos, que asustan, que son distintos. Y a veces le decimos, Señor, añade alma. ¿Tú estás seguro que sabes lo que tú estás pidiendo? Estás pidiendo que gente como fulano de tal, por no decir un nombre aquí, se añada a la iglesia y se sienta al lado suyo. Que son difíciles, son incordios, que por naturaleza desde el saque nos caen mal. Y hay prejuicios, porque tenemos prejuicios. Y el Señor le dice, yo los puse junto a ti para hacer la iglesia. Juan, que es el último apóstol que queda vivo, le dice yo que se amen los unos a los otros. El que no puede amar a su hermano no puede decir que ama a Dios. Te tengo que amar. Estoy obligado, Yankee, a amarte. No importa cómo sea o ver, te tengo que amar. Y hay gente que se nos mete en los nervios. Le dice, Dios mío, pero ¿por qué no se calla? ¿Sí o no? Ay, usted puede identificarse con eso, ustedes son santos y puros. Hay gente que se nos mete en los nervios. Que son distintos totalmente a ti. Y Dios le plació traerlo a Manuel. Que viene el del residencial, que viene el del barrio, de la barriada, el que estudió mucho, el que estudió poco, el que estudió mucho sabe cómo bregar un programa de computadora, que sabe bregar con los programas de Word y todas esas cosas, pero no sabe sacar un tornillo de un estante. Ni sabe poner una zapatilla en una pluma. Y Dios te trae uno que no sabe nada de computadora, pero sabe cómo sacar el tornillo y poner la zapatilla. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado, te necesito. A lo mejor no me gusta mucho, pero te necesito. Algunos que uno piensa que son unos locos, que son gritones, que hablan y parece que están llorando. Hay otros que son tan tranquilos que tú quisieras metértele por dentro porque tienen caminan siempre en low. Y de momento Dios pone a toda esa gente en un mismo sitio, gentiles, judíos. Alegan que tuvieron una expresión, una experiencia de arrepentimiento y de momento tú ves que cambian. Empiezan a cambiar, empiezan a dejar la idolatría, empiezan a cambiar su vocabulario, empiezan a cambiar su manera de pensar. Porque la palabra afecta a mi manera de pensar. Yo tengo que pensar bíblicamente. No me puedo enojar porque Dios puso en la iglesia líderes que me van a dar ejemplo con su vida, líderes que me van a dar ejemplo con la forma que hablan, con la forma que visten, pero a esos líderes también Dios le da la autoridad para decirme a mí que está mal en nosotros. Y cómo uno brega, cómo yo tomo que me corrijan. A mí no me gusta que me regañen, me decía. Porque somos tan rebeldes que hasta decirle a alguien que se estaciona en reversa
se prende por dentro algo. Este de chiquito, dígale que no es un nene para que usted vea. Hacen una rabieta y hay viejos que hacen rabietas también. Y están buscando un sitio que lo acepten como son. Y usted puede llegar como usted le dio la gana de vivir en el pasado. Pero cuando llega Cristo y oye el Evangelio, hay una fuerza de parte del Espíritu Santo para cambiar actitudes, pensamientos y conductas. ¿Nos gusta o no? Eso es lo que hace el Evangelio. Y se van acercando al Señor. Se supone que termine. Entonces tenemos la obligación de transmitir el mensaje, de enfrentar la adversidad. Uno de los fenómenos que ocurrió, que no podía entender los romanos, es que esa gente estaba dispuesta a dejarse matar por la fe. Búsquese en la historia, lo que escriben los primeros, que los escritores del primero, segundo y tercer siglo, cómo mataban a los cristianos y morían cantando. Eso es un fenómeno. Se iban convirtiendo y los mataban por su fe, por lo que creían. Todavía los matan por lo que creen, todavía los rechazan por lo que creen. Todavía usted no es bienvenido, no va a ser invitado a toda la fiesta, porque usted es luz y el que quiera andar en tinieblas, su luz le molesta. Le molesta. Y la iglesia se vio con una necesidad de predicar y de transmitir el mensaje porque estaba agradecido. Porque sentía que había visto un cambio en su vida, que su matrimonio que estaba destrozado empezó a tener sentido. Que con la persona que se casó, que el mundo dice que es feísimo o feísima, porque hay gente que el mundo que dice, yo no sé cómo se casó con ese feo, con esa fea. Se lo dicen la gente en la calle, y eso es un ignorante, ¿cómo que se casó con él? Algo le dio a la chica. Y si ahora Cristo viene a su vida, le da un sentido, y conoce el Evangelio de verdad, ese feo se convierte en lindo. Y empieza a cambiar su vida, y la iglesia, la historia de la iglesia, la gente que llega, y ese que llega nuevo, que todo el mundo descartó, te sigue trayendo gente porque está agradecido. Entonces empezaron a pasar una serie de cosas que yo las voy a resumir para concluir. La gente que recibe la palabra del Señor la pone en práctica. Eso es conversión. Lo que yo recibí. Pablo le dice en Corintios, a la iglesia de Corintios, cuando está dando la Santa Cena, dice, lo que yo recibí del Señor es lo que también yo les voy a enseñar. La Santa Cena es una de las tradiciones o de las ceremonias que se usa porque fueron aprendidas por el Señor. ¿Qué yo aprendí del Señor? ¿Qué yo aprendí del Señor que empieza a alterar mi vida cuando yo conozco el Evangelio? Que la gente no sabe, que no hay que darle muchas clases porque el Espíritu Santo está ahí. Esa es una de las gracias de la iglesia, el Espíritu Santo está ahí. Y está trabajando con ellos en el cuarto, en la cocina, cuando se oye un mensaje, una palabra y se despierta el alma, buscando salir de la esclavitud y que el Espíritu tome el control de ese ser humano. Amén. Empieza a tomar decisiones. Hace un tiempo atrás, un pastor, hace como 3 años, vino a nuestra casa antes de María. Tenía un problema con uno de sus líderes.
Y la esposa le dijo, vete donde Santo. Y le dice, pero es que Santo me va a decir lo que yo no quiero escuchar. Y me trajo una situación, a la verdad que la muchacha, la señora con la que él tenía la vaina, estaba, era difícil, pero amaba a Dios también. Y él había perdido la confianza como líder. Y yo le dije, mira, yo no pretendo que tú la retomes y la pongas en el liderazgo porque se perdió la confianza. Pero tienes que perdonar. Tú no se la vas a tirar en las manos a Satanás. Y él alza la cabeza y mira a la esposa y le dice, es que te dije que es donde él. Porque eso es lo que manda el Evangelio. Que hace un líder enchismado, que hace una persona de cualquier ministerio. Aquí no tenemos canales obligados a amarse. Dígale que está a su lado, estás obligado a amarme. Eso es lo que hay en el Evangelio. Que vamos a caminar en tu proceso. No me gusta lo que haces, pero te amo. ¿Es así? Y es el proceso de restauración poco a poco. Porque el Señor tuvo paciencia conmigo. Diga usted mismo, tuvo paciencia conmigo. Si le pedimos al FBI que investigue el pasado nuestro, nos asusta. Así que tiene que haber un cambio. También conocemos que hay un cambio cuando esa palabra que yo recibí, que se despertó, se convierte en algo real en mi vida. Uno sueña con la palabra del Señor. Uno habla la palabra del Señor. Este cuerpo humano, con un montón de deficiencias, con un montón de temores, con un montón de pensamientos que de vez en cuando afloran. Aunque el león esté encadenado, el león está vivo. Y hay que someterlo toda la semana, los pensamientos. Entonces yo tengo que cuidarme de no darle elementos para que esos pensamientos malos detonen otra vez a mi mente. Porque usted no sabe la capacidad que usted tiene para pensar cosas del pasado. ¿Cuántas cosas usted piensa de momento si usted se descuida? Mire, yo he oído personas que en un momento de coraje le dicen a otro, Gerardo, si tú me hubieras conocido como yo era antes, dale gracias a Dios que me conoces ahora. Porque si tú me conoces, ¿quién era el Gerardo de antes? Gracias a Dios por la misericordia. Gracias que Él está reconociendo que tengo coraje, que me hicieron daño, que no se merecen el perdón nuestro. Que por más que usted busque justificar, a esa persona no merece que le dediquemos un segundo de nuestra vida. Pero el Señor te dice, perdónalo. Amén. Restáuralo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que había una persona que había sido reprendida allí, que había sido amonestada, que había sido disciplinada. Le dice, vete y restáurala para que ese rechazo no cause un daño mayor. Restáurala. Porque cuántas veces Dios no tuvo misericordia con nosotros. Amén. Se supone que yo no estuviera aquí, ni que usted estuviera aquí, pero algo que se llama gracia, Dios lo trajo. Y lo ha restaurado, y lo ha bendecido. Y le he dado una oportunidad de vida todo el tiempo que sea necesario. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo con honestidad le digo, y mi esposa sabe que es así,
Yo no pienso qué va a pasar mañana, ni pronóstico de mañana. Yo estoy viviendo hoy. Ahora estoy vivo. Si me pongo a preocuparme, mañana las circunstancias pueden cambiar, claro que sí. A los 5 minutos de ahora. Gracias, Señor. Yo no estoy declarando nada malo sobre usted, pero cualquiera de nosotros puede no estar aquí mañana, o puede perder su casa, su carro, puede un hijo ser asesinado en la calle, o alguien de su familia que usted ama. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no va a cambiar. Amén. Porque Dios nos ha comprometido por una larga vida en la tierra, sino que cuando muramos estemos con Él en la eternidad. Amén. Si puedo vivir 100, qué bueno. Si pido ver 90, amén también. 80, qué bueno. Pero Dios no se comprometió con que tú vivas 80 ni 90, sino que seas salvo. Amén. Que cuando se cierran tus ojos carnales, se abran en la eternidad con Dios. Entonces esa es la vida que yo tengo y que yo creo. Y termino. La mayor seña de que una persona entendió el Evangelio es que cambió su comportamiento. Amén. Eso es. Cuando la gente hablaba de Saulo, decían, ese perseguía a la iglesia. Tu fama te precede. ¿Quién era tremendita antes de conocer al Señor aquí? Era tremendito. El que no tenía, como dice un verso que no está en la Biblia, el que no tenía linga tiene mandinga. Éramos difíciles, pero llegamos al Evangelio como éramos, pausados o activos, hipócritas, mentirosos. A lo mejor eran los mejores buenos, podíamos hacer en las vacaciones a cualquier santo que estuviera muerto. Hay gente así, pero de momento vino el Señor y empieza Dios a bregar con todas esas cosas que están ocultas, porque la mente tiene muchas cosas en la memoria ahí que son ocultas, cosas que hicimos en secreto, porque si las hacemos a la luz del día nos da vergüenza. Y ahora el Señor vino con todos esos defectos y me dice, yo te amo. Amén. Gracias. Acércate a mí. Tú vienes con carga, tú vienes fatigado por el trabajo de la vida, por los rechazos, por las mentiras, por las traiciones. Pero ahora yo te quiero recibir. Alguien va a pensar que no, Carlos, tú no mereces estar aquí. Alguien va a pensar que Obed, tú no mereces estar aquí. Pero Dios te trajo. Amén. Y sabes que te trajo a gente que está tan imperfecta como tú. Eso es. Y los pone a caminar juntos y a aprender juntos y a apoyarse unos a otros. Y al que cojea de la pata izquierda lo pone al lado de alguien que cojea de la derecha, y entre los dos se dan un abrazo y caminan firmes. Con luchas, con complejos, con soledad, con rebeldía, pero ahora tienen al Señor y empieza Dios a bregar con todas esas cosas. Y usted tiene que sacar esas cosas a la luz delante de la presencia del Señor para que la misericordia de Dios se extienda. Yo quiero orar. Porque esa es la lucha interna que tenemos, la lucha que nadie sabe. La lucha que cuando uno dobla las rodillas un rato, le vienen todos esos pensamientos de futilidad, de maldad, de debilidad, de complejo, de crisis internas que tenemos. Pero aquí estamos. Y ahora necesitamos que el Señor intervenga para seguir sanando, porque hay heridas que todavía están supurando. Hay heridas que todavía tienen algo de abierta, o vino alguien de momento y
y te raspó con una lija tu herida. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Mire, yo no quiero que usted confiese. Las confesiones tienen su lugar y su momento. Pero ante la presencia del Señor usted tiene que decirle, Dios lo conoce, Dios sabe, Dios no necesita que usted se lo diga para saberlo. Pero cuando usted se lo dice, usted hace una catarsis. Señor, yo tengo tantas luchas internas, la gente me rechazó, he pasado por tantas cosas. Hace un tiempito, un muchacho en el parque me contó de pensamientos terribles que tenía. Uno no sabe lo que está pasando por la mente de alguien. Pero necesito sanidad, necesito paz interior, necesito saberme que el Dios que yo le sirvo me puede perdonar. No importa cómo se llame el pecado. No importa que papi y mami todavía no sepan. No importa que tu esposa o tu esposo no sepan. Dios lo sabe. Y le decimos, Señor, ayúdame a creer. Dame la capacidad de arrepentirme del pecado y tener la oportunidad de un nuevo comienzo. Yo quiero orar por gente que se sientan así en este momento. Mire, no se ponga a pensar ni interpretar. El que pasó tiene una situación directa con Dios. A usted no le importa. Perdonen la expresión. Esa es su relación con Dios. Yo no voy a interpretar por qué pasó. No hagamos como el fariseo que vio al otro allá en el piso, tocándose el pecho, diciendo que es propicio a mí. Y pensaba que era mejor que el otro. Pero Dios vio con agrado la oración de aquel hombre que estaba en el piso tirado. De barriga, echando lágrimas por los ojos, mocos por la nariz, delante de la presencia del Señor, pidiendo misericordia. Yo quiero orar por gente que diga, yo necesito eso, una intervención de Dios en mi vida. Porque el mundo dice que yo no valgo, el mundo dice que soy un descarte. La gente que está alrededor mía dice que no me levanto. Pero usted dice hoy, esta tarde, delante de la presencia del Señor, Dios va a tomar control de mi circunstancia y va a cambiar mi circunstancia. Yo te invito al altar. Yo no hago llamados largos. Porque los llamados no se presionan. Pero si el Espíritu Santo ha puesto algo en su corazón y quiere venir acá, no importa, nadie le va a preguntar nada. Dios bendiga esta dama. ¿Hay alguien más? Porque se tiene que cambiar la circunstancia. El Evangelio no está cerrado. No importa cómo sea, Dios bendiga estas damas. ¿Hay alguien más? Que el Espíritu Santo sea el que mueva. Sin manipulación, que usted entienda que el Espíritu Santo necesita estar en su vida. Yo te invito al altar.